Matt Roloff y Karen han terminado, es oficial. Por años Matt Roloff y Karen fueron una de las parejas más seguidas del universo de TLC. Su relación fue polémica desde el principio, pero también sólida, duradera y pública. Fans llegaron a imaginar una boda cercana, incluso una vida en común en la granja Roloff. También hubo quienes vieron este momento desde el principio. Sin embargo, en julio de este año, Matt confirmó lo que muchos temían. Su compromiso con Karen ha terminado. Ya no habrá boda, ni vida juntos en la granja, ni más escapadas románticas a Arizona. En este video vamos a contarte toda la historia desde cómo comenzó esta relación, que dividió a los fans, pasando por los momentos más intensos que vivieron juntos, hasta el anuncio oficial de su ruptura que Matt hizo público hace unas horas. Y lo más importante, ¿por qué terminaron? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Fue algo repentino o se veía gestando desde hace tiempo? ¿Qué significa esto para el futuro de Little People Big World? Prepárate porque esta es la historia completa de la ruptura de Matt Roloff y Karen. Matt y Karen comenzaron su relación en 2017, poco tiempo después del divorcio de Matt y Amy. Aunque ambos afirmaron que el romance empezó luego de la separación legal, muchos fans no estuvieron convencidos. Karen había trabajado durante más de una década como gerente de la granja Roloff, y su cercanía con la familia no pasó desapercibida. En los inicios la relación fue vista con desconfianza. Algunos la criticaban por haber estado demasiado involucrada en los negocios familiares antes del divorcio. Otros pensaban que Matt se había apresurado a rehacer su vida, pero con el paso del tiempo ambos demostraron tener una conexión fuerte. Comenzaron a compartir viajes, cenas, momentos familiares y hasta planes de una vida juntos. Una relación pública y en crecimiento. Lo que hizo especial esta relación fue que Matt y Karen no la escondieron desde sus inicios. Compartieron momentos en pantalla y en redes sociales. Se mostraban en cenas familiares, cumpleaños, viajes a Arizona e incluso actividades con los nietos de Matt. Parecía que Karen estaba reencontrando su lugar en el complejo mundo de los Roloff. En temporadas recientes del programa, los vimos planear un hogar juntos de la granja, hablar de matrimonio e incluso comenzar la construcción de una nueva casa. Era evidente que Matt tenía planes a largo plazo con Karen. En abril de 2023, la pareja finalmente dio el gran paso, se comprometieron. La noticia fue recibida con emoción por algunos y con reservas por otros. En redes Matt publicó una foto con Karen luciendo el anillo de compromiso y escribió: ella dijo que sí. Ese momento parecía ser el clímax de una historia de amor que había superado críticas y obstáculos. Karen se mostró entusiasta, aunque en entrevistas posteriores expresó que tenía ciertas dudas sobre mudarse a la granja o quedar atrapada en el drama familiar. Uno de los factores más tensos en la relación de Matt y Karen fue la conflictiva relación entre Amy y sus hijos, especialmente con Zach y Jeremy. La disputa por la venta de la granja generó un cisma que nunca sanó del todo. Zach fue muy claro al decir que no tenía una relación cercana con Karen. La tensión se volvió tan fuerte que, en un punto, ni siquiera se hablaban. Karen por su parte expresó que no quería quedar atrapada en medio del conflicto, y eso la llevó a tomar cierta distancia de algunos eventos familiares. Uno de los elementos más importantes en la dinámica de Matt y Karen fue su casa en Arizona. Era su lugar feliz lejos del drama de la granja. Pasaban largas temporadas ahí descansando y desconectando del estrés. Pero el último año, las publicaciones desde Arizona comenzaron a mostrar solo a Karen. Ella pasaba más tiempo sola, acompañada de amigas sin rastro de Matt. Esto encendió las alarmas entre los seguidores. ¿Por qué Matt ya no estaba con ella en Arizona? ¿Había ocurrido algo? Otra gran señal fue el distanciamiento, fue la ausencia total de publicaciones en pareja. En años anteriores Matt y Karen compartían fotos, mensajes amorosos y celebraciones importantes. En 2024. Todo eso desapareció. No hubo fotos en Navidad, Año Nuevo ni cumpleaños. En San Valentín del 2025 los fans esperaban al menos una historia, una imagen juntos, pero no hubo nada.
Fue el primer año desde el 2017 en el que ambos guardaron completo silencio en redes sobre su relación. ¿Y la casa en la granja? Matt había iniciado la construcción de una nueva casa en la propiedad Roloff, con la idea de vivir ahí con Karen. Era un proyecto ambicioso, una señal de compromiso a largo plazo. Pero con el tiempo, el entusiasmo por esta construcción pareció desvanecer. Matt seguía publicando avances de la casa, pero nunca mencionaba a Karen. En entrevistas recientes hablaba del diseño, de los materiales, pero no de con quién la compartiría. Era como si Karen hubiera desaparecido del proyecto. El anuncio final. Finalmente, en julio de este año 2025, Matt publicó lo que muchos ya sospechaban. Con tono sereno, pero claro, escribió: Karen y yo hemos decidido separarnos y terminar nuestro compromiso. La vida es un viaje en constante evolución, y este es el paso correcto para ambos. Karen y yo hemos decidido separarnos y terminar nuestro compromiso. La vida es un viaje en constante evolución, y este es el paso correcto para ambos en este momento. Seguimos siendo amigos y siempre apreciamos los recuerdos maravillosos que compartimos. La noticia fue replicada rápidamente por medios como People, A-Online, Entertainment Weekly. La reacción de los fans fue inmediata: tristeza, sorpresa, pero también comprensión, y muchos dijeron que esto ya lo veían venir desde el momento en que ambos estuvieron juntos. ¿Qué pasó realmente? Aunque Matt no dio detalles profundos sobre las causas de la ruptura, todo apunta a una combinación de factores: desgaste natural de la relación tras casi 8 años juntos, la presión de los conflictos familiares, la distancia emocional que comenzó a crecer en 2024, la diferencia de prioridades respecto a la granja y la vida pública, y algo que muchos fans dijeron es que Karen le sacó todo el dinero y todo lo que había que sacarle a Matt. Karen siempre dejó en claro que no quería quedar atrapada en problemas entre Matt y sus hijos, y al parecer ha sucedido. Aunque intentaron seguir adelante, el peso de las tensiones terminó por dejarlos. El futuro de cada uno. Ahora que el compromiso ha terminado, cada uno tomará su propio rumbo. Matt probablemente se enfoque en la granja, sus nietos y quizás en nuevos proyectos de construcción. Es posible que siga apareciendo en la serie, aunque el futuro del show es incierto. Karen, por otro lado, parece decidida a establecerse en Arizona. Sus publicaciones recientes la muestran más relajada, disfrutando de su espacio y acompañada de amigas. Hay rumores de que no volverá a participar en el programa si continúa. La ruptura de Matt Roloff y Karen marcan el fin de una era. Fue una relación que desafió críticas, enfrentó obstáculos y momentos realmente felices, pero como muchas historias reales, no tuvo un final perfecto. Ambos eligieron seguir caminos separados, con respeto y sin escándalos, y aunque ya no están juntos, dejaron una huella profunda en la historia de los Roloff y en el corazón de los seguidores del programa. Esto no es solo una separación sentimental, es también un cambio radical en la narrativa de una familia que ha vivido por años frente a las cámaras. El próximo capítulo está por escribirse y sin Karen a su lado, Matt tendrá que enfrentarlo de otra forma. Gracias por ver los videos. No olvides suscribirte para más contenido sobre la familia Roloff y las últimas noticias del mundo de TLC.